Un triángulo es un polígono de tres lados y hay diferentes tipos de triángulos, como por ejemplo los equiláteros, que son aquellos donde los tres lados del triángulo tienen la misma longitud y sus tres ángulos internos miden 60 grados. Tenemos los triángulos isósceles, donde dos de sus lados tienen una misma longitud y tienen dos ángulos iguales. Y los triángulos escalenos, donde todos sus lados tienen longitudes diferentes y sus ángulos también son diferentes. Otro tipo de triángulo muy conocido son los triángulos rectángulos. Estos se caracterizan porque uno de sus ángulos mide 90 grados. Los triángulos tienen nombres cada uno de sus lados. Por ejemplo, el lado A, que es el lado que está junto al ángulo dado, en este caso el ángulo θ, le vamos a llamar cateto adyacente. El lado B, que es el lado que queda frente al ángulo θ, le vamos a llamar cateto opuesto. Y también tenemos la hipotenusa, que viene a ser el lado más largo, más amplio o de mayor longitud del triángulo. Nosotros podemos hacer uso del teorema de Pitágoras para encontrar cualquier lado del triángulo. En este caso, por ejemplo, si conocemos el lado A y el lado B del triángulo, es decir, el cateto adyacente y el cateto opuesto, con el teorema de Pitágoras podemos encontrar el valor de C. C sería igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. En este caso, el cateto adyacente o el lado A tiene un valor de 4 y el cateto opuesto o B tiene un valor de 3, por lo que C va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Al resolver encontramos que C sería igual a 5, es decir, el valor de la hipotenusa es igual a 5. Con esta misma relación del teorema de Pitágoras podemos encontrar cualquiera de los lados. Por ejemplo, si conocemos el valor de la hipotenusa y el valor de B, es decir, el cateto opuesto, podemos encontrar el valor de A, que sería igual a la raíz cuadrada de C cuadrado menos B cuadrado. Por lo que tenemos que A sería igual a la raíz cuadrada de C, que vale 5 elevado al cuadrado, menos B, que vale 3 elevado al cuadrado. Y eso nos daría como resultado 4, que es el valor de A. También, si no conocemos el valor de B, pero sí el de A y el de C, con la relación B igual a la raíz cuadrada de C cuadrado menos A cuadrado, encontramos el valor de B. Por lo que tenemos que B sería igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado, es decir, la hipotenusa, que tiene un valor de 5, menos el valor de A, que tiene un valor de 4, ambos elevados al cuadrado. Resolvemos, sacamos su raíz cuadrada y encontramos que el valor de B es igual a 3. Con este teorema, el teorema de Pitágoras, podemos encontrar cualquiera de los lados si conocemos uno de los dos lados. Lo importante es verificar qué lado es el que estamos buscando, la hipotenusa, el lado A o el lado B. También con los triángulos rectángulos podemos trabajar lo que son las razones trigonométricas. Ellas nos van a ayudar a encontrar lo que son los ángulos de los triángulos rectángulos o inclusive los lados de las longitudes que no conocemos. Las principales funciones que utilizamos son la función seno, coseno y tangente, aunque también pueden utilizarse las funciones inversas. Por ejemplo, la función seno es la relación entre el cateto opuesto, es decir, B, dividido entre la hipotenusa. La función coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa y la función tangente, que es la relación del cateto opuesto y el cateto adyacente. Por ejemplo, si deseamos saber el valor del ángulo θ, el ángulo que tiene este triángulo, podemos usar cualquiera de las tres funciones. Por ejemplo, si uso la función coseno, que relaciona el cateto adyacente, A vale 4. Tendríamos que el coseno del ángulo θ es igual a 4 dividido entre la hipotenusa, que tiene un valor de 5. Como lo que quiero es el ángulo θ, despejamos y nos queda que θ es igual al coseno a la menos 1 de 4 entre 5. Con el apoyo de la calculadora vamos a presionar la tecla Shift, luego presionamos la función coseno
lo que estaría activando la tecla Shift es el coseno inverso y ingresamos los valores, en este caso de 4 entre 5, y eso nos daría un resultado de 36,8, lo que redondeado sería 37 grados, que viene a ser el ángulo teta de este triángulo rectángulo, cuyo lado A mide 4, lado B 3 y su hipotenusa 5. Ahora, puede utilizarse cualquiera de las otras dos funciones, por ejemplo, la función seno. Si se utiliza la función seno para buscar el ángulo, encontramos también el mismo resultado. En el caso del seno estaríamos relacionando es el cateto opuesto entre la hipotenusa, que en este caso el cateto opuesto sería 3, la hipotenusa sería 5, y si vamos a nuestra calculadora y dividimos 3 entre 5, shift seno inverso, el resultado también sería 37 grados. Y por último, puede utilizarse la función tangente. Por ejemplo, si en lugar de seno y coseno hubiésemos usado tangente, entonces estaríamos relacionando el cateto opuesto y el cateto adyacente, por lo que el ángulo teta será igual a la tangente inversa de 3 entre 4. Con el apoyo de la calculadora presionamos Shift, la tecla tangente de la división de 3 entre 4 y el resultado también es 37 grados. Si observan, cualquiera de las tres funciones trigonométricas nos daría el valor del ángulo teta que estamos buscando. Las razones trigonométricas también nos pueden ayudar a encontrar los lados de un triángulo. Por ejemplo, si yo conozco el ángulo de este triángulo, el lado A, y bueno, acá también tenemos el lado B, yo pudiera buscar el lado C con las funciones trigonométricas. Si uso la función seno, en este caso, seno de 37 grados, igual a 3, que es el valor de B, entre C, que es desconocido. Al despejar, tenemos que C sería igual a 3 entre el seno de 37 grados. Y verificamos 3 dividido entre el seno de 37 grados, y eso nos daría un resultado de 4,98. Al redondearlo, eso es 5. C sería igual a 5, que es el valor de la hipotenusa de este triángulo y que ya lo habíamos buscado con el teorema de Pitágoras. Las razones trigonométricas también son de utilidad para encontrar las longitudes de los triángulos. Ahora, si queremos encontrar el valor de este tercer ángulo, tenemos ya el ángulo recto que mide 90, encontramos este ángulo haciendo uso de las razones trigonométricas que nos dio 37, y si quisiera encontrar este ángulo, ¿cómo podemos hacer? Bueno, la suma de los tres ángulos internos de un triángulo siempre es 180. Bajo esa premisa, entonces tenemos que beta más 90 más 37 deben ser igual a 180. Si despejamos beta, en este caso tendríamos 180 menos 90 menos 37, encontrando un resultado de 53 grados. Significa que este ángulo mide 53 grados, el ángulo recto que mide 90 y el ángulo que habíamos buscado con las razones trigonométricas que nos dio un resultado de 37.